Tengan muy buenas tardes, mis queridos amigos de Radio Fraternidad. Le damos la bienvenida a su programa La Piedad Familiar. El pastor Dante Paz está en sintonía con ustedes a través de esta emisora Radio Fraternidad. Queremos traer esta enseñanza del papel del hogar, el papel de la familia, de la casa en la enseñanza. ¿Qué papel, qué responsabilidad tienen los padres con sus hijos? ¿Qué responsabilidad tienen los padres de guiar, de instruir, de mostrar el camino correcto a sus hijos? Y nosotros queremos leer en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 al 10. Vamos a estar compartiendo allí ese pasaje. Si pueden, por favor, acompañarme a leer este texto. Nos dice la palabra: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Observen cómo este pasaje, este texto en Deuteronomio, capítulo 4, 9 al 10, nos habla de nuestro llamado como padres, de nuestra responsabilidad en la que nosotros estamos fungiendo un rol, una responsabilidad. Tenemos que fungir un rol. Y lo primero que encontramos en este pasaje, que una de las principales o primarias responsabilidades de los padres con sus hijos es instruirlos en el camino del Señor, es testificarle a nuestros hijos de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Dios llamó al pueblo a reunirse, como dice Deuteronomio 4, versículo 10. Los reunió y Dios mandó a Moisés para que les hablara sus palabras, las cuales aprenderán los padres para temer todos los días de su vida a Dios, pero también las enseñarán a sus hijos. Y aquí nosotros podemos encontrar con mucha claridad el llamado de Dios a los padres. Dios llama a los padres, en primer lugar, a que se reúnan para que escuchen, para que oigan la palabra de Dios. Dios llama a los padres para que se reúnan en una adoración pública, como lo hizo en los días de Moisés, como lo mandó en los días del Señor Jesucristo, como lo continuó haciendo la iglesia en el libro de los Hechos. Continuaron reuniéndose los que habían sido salvados, los que habían creído, se reunían adorando para adorar a Dios, para escuchar la doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios. Y ese es un ejemplo que es continuo. Desde el Antiguo y Nuevo Testamento encontramos que Dios llama a la familia a congregarse, a adorar públicamente a Dios. Y esa es la primera parte del llamado a los padres. Los padres deben de estar con sus hijos, participando del culto público, del culto de adoración a Dios, cada día del Señor, cada domingo. Como padres estamos llamados a reunirnos delante de Dios con toda nuestra familia. Tenemos el deber de enseñar a nuestros hijos a caminar con Dios, a conocer a Dios, a amar a Dios. Pero el Señor quiere que nosotros, los padres, escuchemos la palabra de Dios, aprendamos la palabra de Dios, para que temamos a Dios.
Y aquí en Deuteronomio capítulo 4 lo vemos con mucha claridad, mucha claridad. Dice el versículo 10, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Esa es la primera responsabilidad que tenemos como padre. Nosotros tenemos que reunirnos, traer a nuestros hijos para la adoración a Dios en el pueblo de Dios cada domingo, en el día del Señor. Tenemos que reunirnos en torno, alrededor de Dios y de su palabra, para oír las palabras, la palabra de Dios, para aprender la palabra. El Señor había mandado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a reunirse cada día del Señor para adorar. Por lo tanto, la familia cristiana, la familia que aún no es cristiana, pero que está escuchando la palabra, toda familia, cristiana o no, debe de reunirse en torno a la adoración, tiene que participar del culto de adoración, para ellos oír la palabra y para aprenderla. De esa manera iniciamos la educación en nuestro hogar, en torno a Dios. El domingo es el primer día de la semana. No es el lunes, no es el martes, es el domingo. ¿Y qué hacemos el primer día de la semana? Buscamos el rostro de Dios, adoramos a Dios. Nos reunimos los hombres, las mujeres, los hijos, los abuelos, todos vamos a adorar a Dios y preparamos de esa manera una educación que empieza con Dios en nuestro hogar. De esto podemos concluir que el descuido que muchos tienen en congregarse evidencia un enfriamiento espiritual, evidencia que hay claras evidencias de que están mal, han perdido el norte de lo que deben de estar haciendo, educando a sus hijos correctamente, colocando a Dios en el centro de sus vidas. Evidencia un verdadero descuido espiritual, lo cual traerá como consecuencia mayores males, porque una familia sin Dios puede tener títulos, puede tener dinero, puede tener riqueza, pero estarán tan vacíos, tan huecos, como una caja vacía, porque los títulos, la educación, no llena el alma. Esos son requisitos para el trabajo, requisitos para las responsabilidades diarias. Amigo que me escuchas, Dios es el creador, el hacedor de todo. Y Él lo hizo todo para que encuentre sentido y valor en Él, en Él. Todos nosotros, hombres y mujeres, estamos llamados a buscar a Dios, a obedecer el llamado de Dios a través de sus líderes, a reunirse en el día del Señor. ¿Para qué? Para oír, para escuchar la palabra de Dios, con el fin de aprender, con el fin de escuchar, de prestar atención a la instrucción de la palabra de Dios, con el objetivo de temer. Y la palabra temor allí está hablando de una relación de reverencia con Dios. Los padres tenemos una relación con nuestros hijos, y esto es un ejemplo. Y nuestros hijos nos respetan y nos aman. Es una relación de temor y de reverencia ante los padres. El hijo que ama al padre también lo respeta y le obedece. De igual manera, el hombre, la mujer, el niño que ama a Dios, tiene una relación de respeto, de honra y de adoración a Dios. De ahí surge la necesidad de reunirnos cada día del Señor, cada domingo, para adorar a Dios, para que esa relación con Dios crezca, se fortalezca. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué base? Sobre la base de la enseñanza, sobre la base de la palabra de Dios,
sobre la base de aprender quién es Dios, sobre la base de aprender cómo es Dios y qué demanda Dios de nosotros. Eso lo enseña la palabra de Dios. Y ahí surge el tema tan importante del día del Señor, el cual nosotros necesitamos entender que Dios es dueño de los 7 días de la semana. Eso es verdad. Y que tenemos que estar viviendo para Dios todos los días. Eso es cierto. Pero también es cierto de que Dios, como es dueño de todo, ha elegido un día, el domingo, el día del Señor, en que la iglesia celebra la resurrección del Señor Jesucristo, en que la iglesia celebra la venida del Espíritu Santo, en que la iglesia celebra una nueva creación en Cristo Jesús, aquella que Él obtuvo con la resurrección para nosotros, para su pueblo. La práctica familiar de apartar el día que Dios ha establecido para adorar a Dios producirá familias fuertes, piadosas, que aman a Dios, que conocen a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice Proverbios, los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dios llama a que vivamos de forma sabia, en una vida de devoción a Él. Todos los días son de Dios, pero Él, como soberano y como Rey, eligió uno de esos días, el domingo, para adorar a Dios. Por lo tanto, tenemos que estar reunidos en la adoración pública al Señor, recibiendo ¿qué? La palabra de Dios, teniendo comunión con los hermanos, adorando a Dios, alabando a Dios a través de los himnos y cánticos espirituales, oyendo la enseñanza bíblica, la enseñanza de sana doctrina de la palabra de Dios. Y esto es lo que va a producir piedad familiar. Empieza allí, en la adoración que los padres traen a sus hijos para que conozcan a Dios. Pero esta se encuentra basada en una adoración que continúa durante toda la semana, de lo cual vamos a estar hablando. Esa adoración que continúa durante toda la semana es la adoración familiar. La adoración familiar es un tema que vamos a estar viendo en unos momentos. Ahora, vemos cómo la piedad familiar, Dios la desarrolla, la fortalece a través de la enseñanza pública, como nos enseña la palabra en Deuteronomio capítulo 4, versículos 9 al 10. Es la piedad que Dios ha establecido en la que los padres, de forma responsable, están guiando a sus hijos, están moviendo a sus hijos a estar reunidos con todo el pueblo, con toda la iglesia, para que los niños y los jóvenes escuchen la palabra de Dios, la misma palabra que los padres escuchan, para que los hijos, así como los padres aprenden, también aprendan la palabra de Dios, para que así como los padres, los hijos sepan que la fuente del alimento espiritual de sus almas es la palabra de Dios, para que aprendan a temer a Dios todos los días en que vivan sobre la tierra. Y ellos, los hijos, cuando crezcan, lo enseñen también a sus hijos y a otros, a los amiguitos. Puede llamarse piedad que Dios nos llame a someternos a esa adoración continua. Claro que sí, se llama piedad, porque Él mismo la demanda en su palabra. Dios llama a los padres a que estén en esa adoración al Señor, junto con toda su familia. Si deseamos una piedad familiar fuerte, debemos conformarnos a todo el consejo de Dios, que está en la palabra de Dios. Y los que son cabezas en el hogar
el hombre y la mujer deben ser los primeros en obedecer y en guiar a sus hijos a obedecer la palabra de Dios. Damos gracias al Señor, estamos tratando el tema, el papel del hogar en la enseñanza. Estamos viendo Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 al 10. Con ustedes está el pastor Dante Paz y nos alegramos en tenerle a usted escuchando esta enseñanza de la importancia que tiene la enseñanza. Y una de las primeras enseñanzas que hemos estado viendo es la de adorar en el culto público a Dios. Vamos a tomar una pequeña pausa. Pueden escribirnos al WhatsApp, pueden escribirnos al 9763-3890, aquí en Honduras, 9763-3890. Escríbanos también al +1 829-803-8222, +1 829-803-8222. Hágase presente, envíenos un mensaje o una pregunta sobre este tema, sobre la adoración a Dios en la familia, en el hogar. Vamos a pasar una pequeña pausa en la que vamos a escuchar una hermosa alabanza, pero continúe con nosotros en unos breves segundos aquí en nuestra emisora Radio Fraternidad. Damos gracias a los hermanos y amigos que nos están escribiendo a través del WhatsApp. Recuerden que pueden escribirnos al +1 829-803-8222. También al 9763-3890 aquí en Honduras. Vamos a continuar entonces con nuestro tema. Tenemos una pregunta y queremos dar una breve respuesta a esa pregunta. Gracias a un hermano querido, hermano Jair, gracias por esta pregunta. Dice, hermano, ¿cómo se debe hacer una reunión de adoración familiar? Sus partes prácticas. Si se puede utilizar algún material, catecismo, que aconseja para hacerlo más práctico. Gracias, hermano Jair, desde Guatemala. Damos gracias, hermano, por su pregunta. Y precisamente ahora queremos, en este segundo punto que vamos a tratar, vamos a contestar esto. Queremos hemos estado viendo cómo la familia tiene como responsabilidad reunirse en adoración a Dios cada domingo, día del Señor. Y eso es parte de la adoración. Pero también, en segundo lugar, es parte del papel en el hogar, en la enseñanza. Que la familia tenga una devoción familiar o un devocional familiar. O como le llama nuestro hermano Jair, adoración familiar. Ciertamente, en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 9, si usted va conmigo allí, por favor. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5, podrá observar cómo dice la palabra. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio entendido, nación grande es esta. Aquí nosotros podemos ver cómo el Señor le manda al pueblo a guardar los estatutos, a guardar la palabra, a guardar lo que el Señor había demandado, y le trae advertencias para que ellos lo examinen, lo guarden en sus vidas. Y más adelante, en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 7, nos dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, es decir, que esos estatutos y mandamientos
deben estar en el hogar, en la familia. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Aquí nosotros encontramos un llamado que hace Dios a congregarse públicamente, a enseñar, a que la familia esté reunida delante de Dios y de su palabra en adoración pública. Pero ahora en Deuteronomio capítulo 6 encontramos que Dios manda a los padres a dar continuidad a esa enseñanza que se recibió de forma pública, a dar continuidad. ¿Y cuál es la base? ¿Cuál es el elemento central en la adoración familiar? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el elemento central. Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El mandamiento dado por Dios, la ley dada por Dios, la instrucción dada por Dios de amarle con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, era lo que era la palabra, era la instrucción que los padres debían de guardar ellos en primer lugar en su propio corazón. Pero también debían, versículo 7, repetirla a sus hijos, hablarla estando en la casa, andando por el camino. Es decir, que el centro, el medio por el cual debemos de dar instrucción a nuestros hijos es la palabra de Dios. Y esto es importante porque puede ser que haya muy buenos libros que uno puede utilizar, pero el centro de donde salga la enseñanza para nuestra familia debe ser la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que da testimonio de Dios, de nuestro deber para con Dios. Nos habla del carácter de Dios, nos habla de la persona de Dios. Jehová uno es. Es la Biblia que dice esto. Amar a Dios, ese es mi llamado y mi deber. ¿Cómo debo de amar a Dios? Uno se preguntaría. Con todo el corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y qué debo de hacer yo con esto? Debo de guardarlo en mi corazón. Debo de guardarlo en mi alma. Y debo de mandarlo a mi familia. Es decir, que Deuteronomio nos está diciendo que en nuestro hogar la palabra de Dios funge el centro de la adoración familiar. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es rica, hermanos. Lamentablemente, a veces en los devocionales, en la adoración familiar, nos quedamos solamente hablando sobre un tema. Y eso lleva a que los niños se cansen, a que los adultos como que pierdan la concentración. Pero en la palabra de Dios, hermanos, hay biografía, hay poesía, hay historia, hay palabras de sabiduría, hay cántico, hay oración. Si usted con cuidado se sienta a leer, a preparar la instrucción que va a dar en su hogar, no tiene por qué ser aburrido y no tiene por qué ser lo mismo. Nosotros tenemos tantas historias bíblicas allí que nos hablan de Dios, que nos hablan de quién es Dios. Ahora, cuando enseñamos la palabra de Dios, tenemos que enseñarla teniendo como centro a Dios, teniendo como centro su evangelio, teniendo como centro su redención. Dios es el centro de nuestra adoración familiar.
Entonces, como respuesta a nuestro hermano Jair, hay muchos materiales que podemos usar y voy a hacer mención de algunos. Sin embargo, el principal, el primero, del cual tenemos nosotros que estar continuamente nutriéndonos y nutriendo a nuestros hijos, es la palabra de Dios. El hombre como cabeza en el hogar debe de ejercer su liderazgo, dirigiendo el devocional, guiando a sus hijos, a su esposa en la lectura de la palabra de Dios, en la oración, en las alabanzas. La adoración personal, la adoración familiar, no necesariamente un culto. No podemos convertir, cuando tenemos niños pequeños, la adoración en un culto donde la gente no se puede mover, donde la gente está extremadamente, vamos a ponerlo así, en cierta manera cargada, sino que tenemos que hacerlo de acuerdo a la situación que tenemos, ese tiempo de adoración. Ahora, el padre de familia, la cabeza en el hogar, si papá no está, si papá es inconverso, la madre allí debe de fungir como directora, guía, para que sus hijos se lean la palabra, para que sus hijos oren. Y la adoración familiar, como hemos dicho, debe estar centrada en Dios, en la palabra de Dios. Génesis 18:19. Encontramos lo que Dios dice de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, que Dios está esperando continuamente que los hombres estén guiando a su familia. Y tal vez tú no tengas mucho conocimiento de la palabra, pero ¿qué se necesita en una adoración familiar? Lectura de la Biblia. Puede ser corta, puede ser larga, de acuerdo de la edad a tus hijos. Hay que tomar siempre eso en cuenta. Tal vez unas breves palabras de lo que usted entendió. Preguntar a los niños qué entendieron. Oración. Pueden hasta cantar un himno, una alabanza al Señor. En ese sentido, la esposa y los niños pueden hacer o ayudar a papá para cantar. Tal vez papá no cante bonito, pero ahí lo estamos haciendo todo para el Señor. Todos estamos adorando al Señor. Y qué hermoso cuando toda la familia entiende lo que se está haciendo. ¿Es usted negociante, empresario, es dueño o empleado? ¿Trabaja lejos o cerca? Usted debe de organizar su tiempo, porque su familia necesita adorar a Dios en el hogar. Y encontramos en Deuteronomio capítulo 4 un llamado a la adoración pública, y Deuteronomio capítulo 6 un llamado a la enseñanza, a la instrucción, a la adoración familiar. David, el rey, luego de llevar el arca y dirigir al pueblo, volvió a su casa para bendecirla, según de Samuel 6:20. Es decir, que no podemos pensar que porque estamos llevando a los niños a la iglesia, ya terminó nuestro trabajo. Tenemos que ir a nuestro hogar a bendecir nuestro hogar. ¿Con qué lo vamos a bendecir? Con la adoración a Dios, con la palabra de Dios. Vamos a estar bendiciendo nuestra familia, como hombres, como mujeres, el hombre y la mujer, juntos, trabajando, orando, alabando a Dios, dirigiendo un devocional familiar. Pero hay herramientas que podemos usar. Si tenemos niños muy pequeñitos, qué bueno que se memoricen versículos bíblicos para recordar la palabra de Dios. No necesariamente tenemos siempre que estar leyendo las escrituras de una manera continua. Podemos decidir leer, para poner un ejemplo, y para hacerlo de una manera creativa, porque cuando tenemos niños tenemos que ser creativos los padres. Puede ser que todos los lunes, martes y miércoles tengamos lectura de la palabra. Puede ser
que elijamos varios días para uno leer tal vez preguntas del catecismo menor, catecismo bautista, catecismo de Spurgeon, que están dirigidos a niños con preguntas sencillas y con su respuesta y con versículos bíblicos de apoyo. Es decir, que hay herramientas gratuitas, usted la puede buscar en internet. Catecismo bautista, catecismo de Spurgeon, para niños, ayuda mucho a recordar verdades específicas que alimentan, enriquecen a nuestros niños y a nuestra familia. Y cuando usted tiene niños pequeños, los padres tienen que ser creativos, dramatizando, explicando con vivos ejemplos. Si usted tiene niños pequeños, usted no puede hacer una lectura de un capítulo de 20 versículos, de 30 versículos, porque los niños se les van a perder en los primeros 5 versículos al momento de leerlo. Es decir, que hay que ser creativo. Y mientras el papá va hablando y va expresándose de forma creativa, los niños se quedan pasmados porque el papá le está hablando de una manera clara, de una manera llana, pero también con gestos que ayudan al niño a comprender la enseñanza de la palabra de Dios. Puede ser que también se cante. Compre su himnario, imprímalo, tenga la música allí en su celular y ponga esa música y canten como familia. Alaben al Señor. Que los niños aprendan a cantar en su hogar. Uno ve a veces cómo los niños se quedan calladitos en el culto de oración pública porque no se saben el himno. Pero los padres deben de estar involucrados en eso para que los niños puedan, amados hermanos, aprender los himnos. Si tienen niños grandes, jóvenes ya, usted puede durar un buen tiempo. Pero si tienen niños pequeñitos, posiblemente su adoración sea corta. Y yo no voy a poner un tiempo limitado. Pero usted tiene que usar de prudencia en niños pequeños, niños medianos, de mediana edad, de 12 años. Ya tienen más capacidad, pueden aguantar más. Pero independientemente de eso, aunque su niño tenga 20 años, y ya es un joven, ¿verdad? No un niño. Si usted no hace devocional, adoración familiar, nunca van a estar contentos, nunca van a estar con un buen hábito de adoración. Usted tiene que formar el hábito en su hogar. Y si sus hijos no son cristianos, eso no es problema. Todo el mundo tiene que estar donde está papá y mamá, adorando a Dios, prestando atención a la palabra. Si sus hijos no son cristianos, tienen que estar sometidos bajo la autoridad de sus padres. Y el hombre en el hogar debe estar ahí. Hay casos muy difíciles en los que la mujer es creyente y el hombre no. En la que el hombre es creyente y la mujer no. Hay que orar al Señor y pedirle a Dios que le dé el corazón de su familia, de su esposo y de sus hijos. Y si su esposo es renuente a leer con usted la palabra, no deje de orar, clame al Señor. Y con gracia, con respeto, con amor, con ternura, con palabras sabias, gánese el corazón de su familia y hágale y muéstrele que la palabra de Dios es actual. Es decir, la palabra de Dios da respuesta a necesidades del día de hoy. A veces nosotros somos culpables de que la Biblia sea algo aburrido, de que la oración sea algo aburrido. Pero cuando usted ora por las necesidades de sus hijos, por los exámenes de ellos, por el trabajo de papi, por los problemas que tienen, de necesidades que tienen, ellos se van a estar interesando en esa oración. Y usted va a ver que le va a decir, mami, le van a decir sus hijos, mamá, óreme por tal cosa. Porque ellos van a ver la respuesta de Dios y usted se lo va a decir, mira, estoy orando durante la semana por este problema que tú tenías, mira cómo Dios te ayudó, vamos a darle gracias a Dios. Hermanos, utilicemos las herramientas. Acciones de gracias, pueden ser que los viernes sean de acciones de gracias. Solamente acciones de gracias a Dios. ¿Qué hizo Dios durante la semana? ¿Qué hizo el Señor para bendecir tu hogar? Cuando oran por sus familiares, amigos, vecinos. Es decir,
que nosotros tenemos que estar siendo creativos en nuestra vida de devoción. La devoción familiar no tiene que ser cerrada, puede ser abierta. Vamos a cantar hoy al Señor, cantar alabanzas y a orar. Realicemos esa adoración de forma reverente. Eso es importante. Es decir, que la adoración al Señor puede ser un medio, por lo cual nuestros niños también aprendan cuál debe ser la actitud al acercarnos al Señor. Debe haber respeto, debe haber reverencia. Los niños deben estar atentos a lo que papá o mamá está enseñando. Debe ser un tiempo alegre, contento, feliz. Y cuidado con hacerlo en el horario donde ya están todo el mundo cansado, incluyendo papá y mamá. Porque a veces se hace el devocional en un momento en el que todo el mundo está extremadamente cansado. Sea sabio, sea cuidadoso. Busque un horario donde todo el mundo esté despierto. Nuestro objetivo es influir, comunicar la piedad y la devoción a Dios a nuestros hijos. En el mismo debemos de orar con oraciones breves, con oraciones que ellos se involucren a orar también, que los niños oren. El descuido de la devoción a Dios a veces es el fruto de que estamos muy afanados y turbados. Y es posible que nuestros niños tengan que estudiar en estos días en el que se está estudiando a través de la internet, a través de Zoom. A veces nuestros niños tienen mucha tarea y mucho trabajo. Y tenemos que ser sensibles a eso. Sin embargo, eso no quita que usted debe de estar ocupado enseñando la palabra a su familia. Usted debe estar ocupado buscando una oportunidad para que sus hijos estén escuchando continuamente la palabra de Dios. Así que les animamos a que usted, como padre, como madre en el hogar, usted esté trabajando continuamente en ese devocional familiar, buscando el tiempo adecuado, buscando las estrategias. Es posible que también usted pueda usar un libro, leer un libro de edificación. Cuando usted tiene jóvenes en el hogar, pueden leer un libro sobre la sabiduría, sobre la ira, sobre una biografía cristiana en la que todos estén involucrados, memorizar porciones largas de las Escrituras, donde estén continuamente hablando sobre ese tema y donde cada uno tenga una responsabilidad. Realmente todas esas cosas son necesarias porque nosotros tenemos que ser prácticos en la enseñanza de la palabra de Dios. De lo contrario, nuestros hijos estarán desconectados de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y Dios quiere que la iglesia esté compuesta de familias que están creciendo en el temor a Dios. La familia también, otro elemento que Dios puede utilizar y que como padres tenemos que utilizar para edificar a nuestros hijos, es el servicio a Dios. Otro tercer elemento por el cual uno puede utilizarlo, como dice Deuteronomio, capítulo 6, que ese testimonio de Dios debo de hablarla, debo testificarla a mis hijos, andando por el camino, al acostarme. Y tú tienes que meditar en esto. ¿Son tus hijos cristianos? ¿Son tus hijos temerosos de Dios? ¿Conocen a Dios? ¿Han recibido a Cristo como Señor y Salvador? Porque eso es importante dentro del devocional familiar. Cada uno de nosotros tendrá que dar respuesta a necesidades particulares, pero tenemos que partir de la primera necesidad que ellos tienen, y es de Cristo, de recibirlo como Señor y Salvador. No podemos pretender tratar a nuestros hijos como cristianos cuando ellos simplemente tienen una apariencia que han aprendido por sus padres cristianos y que ellos actúan como nosotros, pero no son creyentes. Entonces eso es algo de sensibilidad que hay que tomarlo en cuenta. Y de ahí
quiero ir concluyendo con mi tema porque ya el tiempo se nos está acabando y quiero dar esa última parte en el servicio. Involucra a tu hijo en el servicio. Josué pudo decir en el capítulo 24, Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa debe ser nuestra resolución. Y mire, cuando Josué dijo eso, usted puede estar seguro que él no fue a pedirle permiso a sus hijos. Él no fue a pedirle permiso. Esa era la resolución de su propia alma. Por lo tanto, mi querido amigo, involucra a tu hijo a servir a otros junto a ti. Involucra a tus hijos a trabajar en la obra de Dios junto a ti. No es que tú tengas que ser diácono para tú servir en la iglesia, pero si usted llega temprano, usted puede ayudar a arreglar las sillas, puede ayudar a arreglar, a chequear los baños, puede ayudar a limpiar, a barrer, y tu hijo tiene que estar al lado tuyo, sirviendo, trabajando. De esa manera tú estás modelándole a tu hijo también lo que significa conocer, amar, servir a Dios. Y tú puedes, antes de iniciar ese servicio, orar con tu hijo para que ellos puedan entender que la obra de Dios no es simplemente de papá y mamá, es de todos nosotros. A veces llegamos a la adoración al Señor, al culto al Señor, y nuestros hijos están corriendo, brincando y saltando con amiguitos, y es bueno que ellos tengan una relación con sus amiguitos. Sin embargo, es muy bueno también que ellos puedan, al lado nuestro, también servir al Señor y hacerles ver, mira, mijo, vamos a servir al Señor hoy, aquí. Tú vas a poder compartir con tus amiguitos después, en el receso. Porque tú le estás traspasando un mensaje. No solamente en palabras, no solamente en el hogar, sino en hechos, con tu propia vida. Tú tienes que verte como el maestro, como el pastor de tu hijo, y él es tu discípulo. Esa relación que él tenga con tu hijo, fuerte o débil, se va a ver allí. Y tú puedes fortalecer la relación con tu hijo allí en ese servicio. Y los padres, los hombres, a veces pasamos poco tiempo con los hijos. Y eso es una oportunidad para pasar tiempo bueno, de calidad, sirviendo junto con nuestros hijos. Eso es una manera que yo he utilizado siempre para poder estar cerca de mi hijo, porque yo soy el hombre en el hogar. Y mi hijo varón tiene que estar cerca de mí. Y mi hija debe estar cerca de su mamá. Yo siempre animo a mi esposa, dile a la niña que te ayude. Comparte con ella en el servicio al Señor, para que ellas te vean y ellos entiendan lo que es la piedad. Es algo práctico. La piedad es algo vivo. Cuando tú le hables del amor a Dios, ellos van a recordar tu amor a Dios en la práctica, sirviendo a otros, trabajando con otros. Solamente una nota de balance en ese sentido. No podemos tratar a nuestros hijos como si fueran los diáconos de la iglesia, en la que nuestros hijos tienen que estar en todo en la iglesia, arreglando, en todo tiempo, utilizándolo. Hay que tener cierto cuidado, hermanos, porque si tenemos niños pequeños y aún mayores, ellos necesitan tener alguna relación, compañerismo con otros niños, lo cual debemos de procurar para que ellos se relacionen con otros niños que también están recibiendo la palabra de Dios. Pero eso es parte de lo que es nuestro trabajo como padres, de guiarlos. Madres, queridas hermanas, amigas que me escuchen, enseña a tu hija a ser mujeres de piedad, a compartir con mujeres de piedad, tanto en tu hogar, así como en la iglesia. Llévala a tu hija a visitar a los enfermos cuando tú los visites. Llévalo a tus hijos a visitarlos a los hermanos en la fe. Que tanto el hombre como la mujer anden con sus hijos, mostrando lo que es la piedad cristiana, la verdadera piedad práctica, fruto de una relación con Dios. Es importante que la madre pase tiempo con su hija,
y que el padre pase tiempo con sus varones, porque el hombre tiene que modelar la piedad a los niños, y una vida piadosa de un varón impactará la vida de un niño, y una vida piadosa de una mujer cristiana impactará la vida de una niña. ¿Cómo aprenderán nuestros hijos a orar? Viendo a sus padres a orar. ¿Cómo aprenderán a leer la Biblia? Viendo a sus hijos, a sus padres leyendo la Biblia. Queridos hermanos, nosotros estamos llamados por Dios para edificar a nuestros hijos de forma pública y también de manera privada. Y esperamos en el Señor que estas enseñanzas puedan ser de bendición para ustedes. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Estamos llegando ya al final. Queremos invitarlos siempre a que cada martes a las 5 de la tarde puedan estar con nosotros en nuestro programa La Piedad Familiar a través de Radio Fraternidad. Puede escribirnos a los teléfonos 9763-3890 con el más 504 si va a escribir desde fuera de Honduras. Pero para otros teléfonos fuera de Honduras, más 1-829-803-8222. Gracias por estar con nosotros, que el Señor les bendiga. Esta es Radio Fraternidad,